Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y hoy los voy a acompañar en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Epidemiología aplicada en prevención de riesgos laborales, información para la acción. Con la temática titulada Sesión 5, desarrollo del programa de vigilancia epidemiológico, parte 2. Para dar inicio, le vamos a dar la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Miriam Patricia Perdomo Hernández. Ella es magíster en epidemiología, especialista en salud ocupacional, enfermera, auditora en sistemas integrados de gestión, con más de 22 años de experiencia laborando como líder de seguridad y salud en el trabajo en empresas de diversos sectores económicos, consultora, asesora y docente de maestría. Doctora Miriam, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Angélica, me encanta tenerlos nuevamente en este espacio y bueno, quiero agradecerles el estar acompañándonos en esta sesión número 5. Nos faltan 10, son 10 sesiones en total y esperamos que sea del aprovechamiento de todos ustedes, que les permita tomar de aquí herramientas importantes para ser mejores líderes en seguridad y salud en el trabajo. Pero antes que todo vamos a aplicar una pequeña evaluación para mirar cómo estamos hoy y qué tanto aprendimos luego de finalizado el proceso. Angélica. Claro que sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Les recordamos a todos nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa vamos a realizar 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Entonces vamos a dar inicio al sondeo con la primera pregunta. ¿Cómo se denomina el grupo de trabajadores que labora en la misma área y se expone a los mismos riesgos materiales y procesos? A, grupo de exposición similar. B, grupo de exposición mayor. C, grupo de exposición prioritario. Vamos a darles unos segundos para que seleccionen la respuesta que consideren correcta. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, grupo de exposición similar, 61%, B, grupo de exposición mayor, 23%, y C, grupo de exposición prioritario, 16%. Vamos con la tercera y segunda pregunta de nuestro sondeo. El plan de capacitación de un programa de vigilancia será exitoso cuando A, cuente con un diagnóstico de necesidades, B, defina en su metodología temas y cobertura, C, defina en su metodología la estrategia pedagógica, D, cuente con indicadores, E, todas las anteriores. También les recordamos que pueden realizar las preguntas que tengan para la doctora Miriam a través del chat. Bueno, conozcamos el resultado de la segunda pregunta. A, cuente con un diagnóstico de necesidades, 7%, B, defina en su metodología temas y cobertura, 1%, C, defina en su metodología la estrategia pedagógica, 1%, D, cuente con indicadores, 0%, E, todas las anteriores, 91%. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta. Los programas de vigilancia deben tener un procedimiento de gestión del cambio para A, identificar nuevos riesgos, B, no potencializar los peligros ya resueltos, C, para ajustar las intervenciones, D, no aumentar la gravedad de un riesgo existente, E, todas las anteriores. Bueno, conozcamos el resultado de esta tercera pregunta. Dice A, identificar nuevos riesgos, 21%, B, no potencializar los peligros ya resueltos, 0%, C, para ajustar las intervenciones, 1%, D, no aumentar la gravedad en un riesgo existente, 4%, y E, todas las anteriores, 73%. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Y ahora sí, entonces, doctora Miriam, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa del día de hoy. Listo, Angélica, muchas gracias. Y bueno, quiero comenzar con esta frase de Víctor Hugo que hace mención a la perseverancia, que es el secreto de todos
y definitivamente nos hace triunfar. Y hay que ver que los líderes de seguridad y salud en el trabajo sí es que somos perseverantes, más cuando tenemos que llevar a cabo la implementación de nuestros programas de vigilancia. Y muchas veces esa perseverancia o esa insistencia que nos caracteriza a todos los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo tiene mucho que ver con esta parte con la que vamos a trabajar en el día de hoy, que es en el hacer. ¿Cómo hago? ¿Qué hago dentro del programa de vigilancia? Y qué aspectos de la planificación son fundamentales para que el hacer nos garantice el triunfo que tanto anhelamos en el diseño y la implementación de nuestro programa. Y para eso, pues vamos a recordar que es un programa de vigilancia epidemiológica, no es más que una estrategia que necesita o que necesitamos en seguridad y salud para poder llevar a cabo identificación, control e intervención. ¿De qué? De enfermedades o eventos comunes o laborales que hacen parte o que son prevalentes en nuestra población trabajadora. Y el desarrollo de esa estrategia me debe permitir gestionar de manera efectiva esos riesgos ocupacionales para poder lograr lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Reducción o control de los eventos que están afectando la salud de mi población trabajadora. Y es por eso entonces que vamos a proporcionarles herramientas a través de este acto educativo, herramientas para la construcción en el componente del hacer. En la sesión número 4 estuvimos hablando del planear. Hoy vamos a hablar específicamente del hacer articulado al ciclo PHDA. Queremos entonces o vamos a desarrollar conceptos, vamos a hablar un poco sobre ejemplos concretos y la idea es que al finalizar se puedan replantear las acciones que hasta hoy han desarrollado o fortalecer las que bien han hecho como tal. Todo programa en general, obviamente un programa de vigilancia, no es más que una serie planificada de acciones, ordenada y articulada. Y si yo me voy al esquema del sistema de gestión, es decir, los lineamientos bajo el ciclo PHDA, mi programa de vigilancia se alinea perfectamente. O sea, no puedo llegar al componente del hacer, no puedo implementar un programa de vigilancia si anteriormente no he llevado a cabo un proceso de planificación acorde, objetivo, concreto y específico con base al objetivo definido y trazado como tal. Y es que cuando yo hablo del planear dentro del programa de vigilancia, estoy enfocada al diagnóstico del riesgo, a la caracterización. En esa etapa yo defino objetivos, yo documento, yo establezco metas, indicadores, yo me tomo el tiempo. Me tomo el tiempo antes de empezar a ejecutar acciones. Yo ahí diseño plan de trabajo, yo ahí diseño plan de formación y yo ahí diseño un plan de monitoreo higiénico dependiendo el agente de riesgo que deseemos identificar y demás. Si esa etapa no se cumple, cuando llego al hacer, entonces muchas veces se diluyen las actividades y me siento, inclusive me puedo sentir hasta como frustrada porque hago y al final o no logro que los demás me copien o no logro cumplir el objetivo establecido o el indicador que yo misma tracé. Y es que cuando llego a la etapa de la implementación, yo debo tener claro que se implementa para lograr un impacto. Implementar con impacto, y por eso está ahí en rojo en la diapositiva. Si yo no implemento con impacto, es decir, si yo solo ejecuto, muy probablemente no voy a lograr lo que quiero. Y es la reducción o el control de los problemas de síndrome de túnel del carpo, de los problemas de tendinitis, de fascitis plantar y demás. Entonces, esta etapa del hacer adquiere su relevancia cuando he llevado a cabo una buena etapa de planificación, porque en esta etapa del hacer gestiono peligros, intervengo o ejerzo acciones muy específicas hacia los colaboradores, hacia el escenario laboral, detecto síntomas y enfermedades y defino o declaro personas que se encuentran ya enfermas frente a la patología objeto de este estudio. Entonces, fíjense la importancia de llevar el paso a paso para llegar a esta etapa de la implementación de mi programa de vigilancia epidemiológica. Y queremos ejemplificarlo a través de un árbol que tiene unas raíces, y mis raíces como líder de seguridad y salud son el análisis del contexto, de la justificación, de los datos, de la normatividad colombiana que justifica este programa, un gran tronco fuerte, robusto, rígido, que es la etapa de la planificación y una gran cantidad de actividades, de tareas que van a garantizar en el hacer, que pudieran ser esas ramas como tal,
logre lo que realmente quiero y que este árbol genere el fruto que todos perseguimos, y es mitigar obviamente las problemáticas en salud que afectan a mi población trabajadora. Entonces quiero que nos quedemos como con ese árbol, como ese ejemplo claro de lo que yo debo hacer para que mi plan de trabajo en seguridad y salud, específicamente mi programa de vigilancia, funcione. Vamos a iniciar con un elemento fundamental en la etapa del hacer, que son los grupos de exposición similar. Un grupo de exposición similar no es más que ese grupo de cargos conformados por trabajadores que comparten el mismo perfil de exposición de la gente, por la tarea, por la exposición, por el material, por las sustancias con las que se expone. Ese grupo selecto como tal me permite a mí establecer medidas focalizadas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros desarrollamos planes de formación o cuando nosotros desarrollamos actividades en salud o cuando realizamos mediciones higiénicas, ese grupo de actividades van a estar enfocadas a ese grupo de exposición similar. Yo puedo desarrollar actividades de formación que le apliquen a todo el mundo, pero obviamente mi interés fundamental va a ser ese grupo de expuestos, porque con ellos, a través de ellos y con ellos es que yo quiero lograr la reducción o el control de las enfermedades que tanto les aquejan. Entonces, la definición, la caracterización de ese grupo de exposición similar en esta etapa será fundamental. Y será tan fundamental que cuando realizo evaluaciones en salud, me va a permitir clasificarlos en sanos, sospechosos o enfermos como tal, de acuerdo con los resultados de las pruebas complementarias realizadas o si existe algún tipo de sintomatología. Y obviamente en esta etapa del hacer, debo procedimentar. No solo el cómo se va a identificar el grupo de exposición similar, y ahí tenemos una primera tarea, sino también la conducta que se debe seguir con ellos. O sea, ¿qué pasa en mi organización si una persona sale con una audiometría alterada? ¿Qué pasa en mi organización si lo remiten a la EPS? ¿Será que solo me quedo con la carta que le entrego al trabajador y no lo vuelvo a ver más nunca? En mi rol de auditora, muchas veces cuando llegamos a este punto de ¿y qué va a hacer o qué hace con un resultado alterado o qué hace con un resultado normal? Ahí encontramos generalmente que nos quedamos como en el aire, ¿cierto? Entonces, procedimental, la forma, cómo se identifica el grupo de exposición similar, la clasificación y las conductas que se van a hacer dependiendo de los resultados, será fundamental para que el proceso continúe y el programa de vigilancia madure como tal. Cuando yo hablo de la definición de la conducta o de qué hago, puede ser desde la revisión nuevamente por la IPS ocupacional o por hacer un análisis QAT, en el caso si fuera un evento auditivo, o revisar con el médico tratante si hay reubicación o retiro de la exposición o la revisión del programa de vigilancia. Es decir, se abre el abanico de posibilidades frente a los resultados obtenidos de la evaluación aplicada a este grupo de exposición similar. Lo mismo ocurre no solo con la evaluación médica, también ocurre con la sonometría o con la dosimetría o con los resultados de un material particulado o de una sustancia química. La definición del qué hago después será fundamental en esta etapa del hacer como tal. Otro elemento clave dentro del hacer, dentro de la implementación del programa de vigilancia, recordemos que estamos hablando del componente del hacer, del implementar, de la puesta en marcha del programa de vigilancia, es el plan de capacitación. Entonces, lo primero son la definición, la caracterización de los grupos de exposición similar y el procedimiento o procedimentar que se hace con ese grupo de acuerdo con los resultados. 2, el plan de capacitación. Ahí también tenemos a veces una que otra talanquera. No es desarrollar la capacitación porque sí, porque creo, porque eso lo hice el año pasado, porque es que ahora creemos que eso se puede realizar. No. Para que un plan de capacitación sea exitoso requiere varios elementos. Uno, un diagnóstico de necesidad. ¿Usted por qué forma en EPP? ¿Usted por qué lleva a cabo una capacitación en cuidado del oído? ¿Usted por qué lleva a cabo una capacitación en el cuidado de la voz? Porque hay una necesidad sentida, porque hay un informe de condiciones de salud que está mostrando una problemática, porque hay un ausentismo que está mostrando problemas gastrointestinales, problemas auditivos, porque hay unas mediciones higiénicas que estamos haciendo año tras año y nos están mostrando que estamos por fuera del PLD. Ese diagnóstico inicial es clave para que podamos focalizar las acciones y definir si trabajamos un solo tema o si trabajamos 3, 4, 5, dependiendo de lo que la organización esté en capacidad de realizar. Entonces, un primer punto,
para que el plan de capacitación sea exitoso es el diagnóstico de necesidades. El segundo es la metodología. No puede pasar que usted como líder de seguridad y salud en el trabajo desarrolle su plan de formación a ver qué me cuenta el consultor. Usted como líder tiene que tener claro cuál es la estrategia pedagógica que se requiere. Por ejemplo, si vamos a trabajar de manera dinámica, de manera lúdica, vamos a hacer videos, vamos a hacer TikTok, vamos a hacer festivales de la canción, tenemos 15 minutos, tenemos 45 minutos, vamos a hacer una grabación y que la gente la repita, vamos a hacer un quiz, vamos a hacer un concurso, etc. ¿Y hacia dónde o hacia qué población objeto? Generalmente el grupo de exposición similar, vamos a redireccionar esos temas. Porque es que con el plan de formación, recuerden que yo necesito dentro del programa de vigilancia que transforme, que me ayude a conseguir el objetivo del programa de vigilancia, que es la reducción o el control de las enfermedades. Así que esa temática va a ser fundamental para aportar a obtener ese objetivo. Y debo tener también claro el indicador, aunque sea una charla de 2 horas, aunque sea una sesión de lección aprendida, aunque sea una campaña, debe haber una metodología, una forma de medir el impacto de ese acto educativo, de esa acción formativa. Puede ser un indicador de cobertura o un indicador de cumplimiento. La justificación, les decía, puede estar tasada en un lineamiento general a nivel nacional o a nivel internacional, o puede ser algo aterrizado a las características de mi organización, por ejemplo, el índice de frecuencia y severidad del ausentismo con el comparativo 2023 y 2024. Así que eso será fundamental y dependiendo de eso, dependiendo de la gente, dependiendo de las características de la organización, puedo definir si voy a enfocar mi plan de formación hacia las pruebas que me permiten detectar anormalidad o hacia la fisiología, es decir, cómo se comporta mi cuerpo frente a la gente, cómo reacciona, o hacia las enfermedades, o hacia la gente, o hacia alguna de las grandes variables que pueden estar asociadas a los temas de formación que usted identifique. Recomendación, no le apunte a todo. No le apunte a todo como un paquete de toditos, porque al final requerimos que la gente se apropie de los conceptos. Y si le apunta a todo, el cerebro es muy inteligente, generalmente solo le presta atención a una sola cosa. Entonces usted establezca un muy buen diagnóstico inicial y defina si con un tema a lo largo de todo el año y un buen indicador de cobertura es suficiente y una buena evaluación de aprehensión o de apropiación de conceptos es suficiente, o si con 2, con 3, o con 4, o con 5. Cuando usted desarrolle campañas, por ejemplo, también vamos a trabajar bajo los mismos lineamientos. Tiene que haber una comunicación oportuna, tiene que mostrarse el beneficio, cuál es el enfoque, cuántos tiempos tenemos. Fíjense que muchas veces nuestras campañas educativas no calan, la gente no las ve de la manera en que nosotros las estamos tratando de mostrar o con el esfuerzo logístico que esto tiene, sencillamente porque nos volamos algunas de las etapas. Entonces, la comunicación oportuna va a ser fundamental, el tener claro qué tipo de entregables se genera de esta campaña. Es un material que se descarga, son cartillas físicas, son unos desayunos, son encuestas, son plegables, es material que se va a entregar a través de los celulares. ¿Quién es el responsable? Y recuerden que los procesos de formación no corresponden solo a mi responsabilidad, esto es una responsabilidad compartida. Entonces debe haber integrantes de cada uno de los mandos medios, del comité paritario, de los líderes, pero también de externos, ¿verdad? El proveedor, la ARL, entidades de seguridad social, que me ayuden en el desarrollo de la campaña. Establecer también si vamos a trabajar con estrategias virtuales o si son físicas, y lo importantísimo, lo más importante, cómo vamos a medir el impacto. Si yo realizo una semana de la salud enfocada a mi programa de vigilancia de conservación auditiva, yo como líder de seguridad, al finalizar debo tener claro una medición de cobertura, una medición de impacto como tal, para que la actividad y la logística que requirió la misma realmente surta el efecto. Y cuando mañana vuelva a proponerle a la alta dirección el desarrollo de una campaña formativa o de otra actividad que requiera la movilización del personal, realmente tenga el eco y me puedan copiar y obviamente me puedan apoyar en el desarrollo de la misma. Entonces ya llevamos 2, grupos de exposición similar y plan de formación. Tercero, monitoreo de condiciones ambientales. En el desarrollo de mi programa de vigilancia, yo desarrollo actividades enfocadas al control de los factores de riesgos y agentes de riesgo en el escenario laboral,
pero también desarrollo actividades enfocadas hacia la detección o la prevención de patologías en mi población trabajadora. Este componente llamado monitoreo de condiciones ambientales o vigilancia al medio ambiente, también lo podemos encontrar de esa manera, se fundamenta en un diagnóstico de condiciones de trabajo para que obviamente yo pueda focalizar y canalizar las acciones. Ahí obviamente me apropio, perdón, de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, y a través de ella defino tipos de inspecciones, cuántas, cuáles. También trabajo con base al tema de la identificación de sustancias, ahora que estamos trabajando con este tema del sistema globalmente armonizado, con base en a ese aspecto, a ese monitoreo de condiciones ambientales, y lo que hice en el planear, que fue la definición de un monitoreo higiénico, acá en el componente de la SER, entonces hacemos las mediciones higiénicas, hacemos observaciones en campo y trabajamos también todo lo relacionado con señalización, demarcación y elementos de protección individual. Quien dijo que no encuentro actividades para desarrollar dentro del programa de vigilancia se quedó corto. Hay bastante que hacer bajo este enfoque del monitoreo de las condiciones ambientales. Una de ellas específica las inspecciones. Y en la inspección yo puedo hacer desde la inspección visual, operaciones, tareas, procesos, el elemento de protección, controles de exposición, agentes ambientales, etc. Pero también puedo hacer en ese campo de la observación entrevistas directamente a los trabajadores para mirar versus la tarea, la práctica, cuáles son las afectaciones en salud, y eso lo puedo hacer en campo. Analizar procesos, controles de exposición, mantenimiento y también agentes ambientales. Puedo hacer entrevistas al departamento médico o a la enfermería, si la empresa para la que trabajamos cuenta con ese servicio, porque allí hay un insumo importantísimo, hay información valiosísima. Yo puedo correlacionar el número de atenciones en salud a un trabajador versus el agente al que se encuentra expuesto. También dentro de este componente de la inspección puedo hacer inspección específica al componente de materiales y sustancias químicas, a la literatura relacionada con los TLBs, con los procesos productivos. Es decir, tengo una gama de actividades y de tareas específicas dentro de este componente denominado inspección, que pertenece al monitoreo ambiental como tal. Dentro de este mismo aspecto, dentro de este mismo ítem del monitoreo ambiental, también están las mediciones higiénicas. Y no todos los agentes se pueden cuantificar como tal. Entonces voy a tener prevalencia o voy a tener preferencia por la medición o la cuantificación higiénica de agentes, factores de riesgo químico como ruido, vibración, temperatura, todo eso se mide, y también el componente químico a través de la cuantificación higiénica de vapores, humos, etcétera, etcétera. Importantísimo dentro del hacer, dentro de la implementación de mi programa de vigilancia epidemiológica, que yo tenga en este aspecto denominado evaluaciones higiénicas clave lo siguiente. 1, que tenga claramente identificados los grupos de exposición similar. 1. 2, que tenga un plan de monitoreo higiénico para que a la hora de poner en marcha o de cuantificar los puntos de medición, tengamos claro que son 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Que tengamos procedimentado ese protocolo de medición, y en ese protocolo de medición se valida inclusive la revisión de la hoja de vida de quien nos va a hacer la medición higiénica, la solicitud previa, no después, previa del certificado de calibración del equipo con el que nos están haciendo el monitoreo, de que los resultados que salgan de ese informe se utilicen para algo y que los resultados sean divulgados. Y en estos dos últimos aspectos también caemos un poquitico en el tema de auditorías, porque en el hacer, en la implementación del programa de vigilancia, muchas veces me quedo solamente con la medición y me quedo con el informe y el informe se queda ahí. No. Lo efectivo o lo correcto dentro de este componente llamado mediciones higiénicas es que los resultados yo los tome y los vuelva y los traduzca en actividades de mi plan de trabajo, que los socialice con los miembros del comité paritario, que los socialice con las partes interesadas y que pueda utilizarlo y que pueda incluirlo dentro de la gran base de datos donde estoy incluyendo la información de los grupos de exposición similar. Así que no es solo que venga alguien a hacerme la medición y que yo tenga el informe ahí. A veces de pronto se presentan excusas como, doctora, es que yo no soy ingeniero, doctora, es que yo soy del área de la salud o yo soy de las ciencias económicas. Afortunadamente, la integralidad del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo me permite
fortalecerme con las competencias de esas personas idóneas. Así que se solicita a la administradora de riesgos laborales, a la entidad de seguridad social, que esa persona pues cumpla con esos requisitos mínimos. Entonces aquí tenemos, en resumen, otra tarea adicional, procedimentar todo lo relacionado con la medición higiénica. Llevamos grupo de exposición similar, procedimiento de cómo identifico el grupo de exposición similar, cómo lo clasifico y la definición de conducta. 2, plan de formación. Tener claro que debe requerirse un diagnóstico inicial, una metodología y unos indicadores. 3, monitoreo ambiental enfocado al diagnóstico de los riesgos. Hablamos de las inspecciones, los diferentes tipos de inspecciones que puedo llevar a cabo apuntándole a ese objetivo. Cómo a través de esta actividad, a través de la inspección visual, a través de la observación en campo, yo logro identificar situaciones, agentes, procesos y tareas que puedan afectar a la población trabajadora y no me permitan cumplir el objetivo del programa de vigilancia, como es la reducción y el control de las enfermedades y de los accidentes que afectan a nuestra población. Y tenemos las mediciones higiénicas que requieren un diseño procedimental de cómo, hacia dónde voy a focalizar la medición, hacia el grupo de exposición similar, qué mediciones voy a efectuar, quién la va a efectuar, la idoneidad del mismo, la certificación de calibración previa a la medición como tal y lo que voy a hacer con los resultados y a quienes se los voy a divulgar, que serán esos elementos mínimos que debe tener ese procedimiento. Porque yo tengo que hacer algo con esa medición con base al TLB, porque con base a la medición también establezco si medimos todos los años, si no mido o si mido cada 5 años, de acuerdo con los lineamientos, por ejemplo, para este caso hipotético que me plantea la Gatizo frente a la medición de presión sonora. Y con base en esos resultados, entonces yo clasifico y hago como un mapeo de mis áreas y establezco áreas de baja exposición, áreas de media exposición o áreas de alta exposición. Y obviamente eso también será aplicable a mis grupos de exposición similar con base a los TLB o con base a los resultados obtenidos en esa medición higiénica. Entonces mi grupo de exposición similar también tendrá esa categoría, grupos de exposición similar de alto riesgo, grupos de exposición similar de mediano riesgo y grupos de exposición similar de bajo riesgo, de acuerdo con la aceptabilidad del riesgo. Entonces, fíjense que todo está completamente concatenado y todo apunta a lo mismo, que ese programa de vigilancia realmente se implemente con el impacto que nosotros deseamos y podamos pues intervenirlo o hacer de acuerdo con la jerarquía de intervenciones en seguridad, hacer las intervenciones que sean necesarias como tal. Les coloco este ejemplo de la intervención, un ejemplo hipotético para frente a la intervención del ruido en este tema denominado monitoreo ambiental frente a la fuente, frente al medio, al trabajador y las medidas administrativas. Frente a la fuente, debo desarrollar actividades encaminadas a identificar el avance de un plan de mantenimiento en instalaciones, equipos y herramientas. Aquí la mayoría nos dice, qué pena doctora, yo no soy ingeniero, yo no soy el que hago, yo soy la persona que acaba de llegar de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Como líder de seguridad y salud, usted tiene, recuerde que usted no trabaja solo, usted trabaja, tiene todo un equipo de trabajo y usted tiene que apalancarse en los dueños de proceso. Entonces nos vamos al área de mantenimiento porque si no conocemos del plan de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas, muy probablemente esa medición higiénica va a salir totalmente alterada. Esa sonometría va a salir supremamente alterada porque tenemos piezas sueltas. Entonces, seguramente el área de mantenimiento va a proponer cambios de motores. Se pueden establecer algunos tipos de barreras, biombos, encerramientos, barreras acústicas y paneles. Pero doctora, yo no tengo ni idea porque yo no sé de esto. Listo, para eso está el área, para eso podemos consultar a los expertos, pedir cotizaciones y demás y empaparnos. Si mi problemática es con relación al ruido y soy el líder de este programa de vigilancia, créanme que tengo que dominar demasiados aspectos que a lo mejor no hacen parte de mi formación de pregrado, pero sí tengo la gente que tiene las competencias para poder enseñarme y de manera articulada y en sinergia conmigo, seguramente podremos lograr mitigar esos agentes o esas condiciones que afectan a la población. En materia administrativa, para las intervenciones de ruido, dentro de este componente del monitoreo ambiental, pueden estar actividades que están relacionadas con los tiempos de exposición, con los periodos de descanso, áreas libres de ruido, señalización y demarcación, zonas de almacenamiento, zonas seguras, zonas peligrosas, etc. Y en el trabajador, obviamente hacemos actividades específicas, valoraciones en salud, en este caso audiometría.
tamices, clínicas, entrega de elementos de protección acorde con el índice de reducción de ruido, fichas de capacitación y demás. O sea que hay una gama de actividades muy importante y muy amplia enfocada a el control, el diagnóstico de riesgo y al control de los factores de riesgos y agentes presentes en el entorno laboral. El otro aspecto es el monitoreo de las condiciones de salud. Entonces, hasta este momento tenemos grupos de exposición similar, tenemos plan de formación, monitoreo ambiental, dentro del cual tenemos, entre otros, inspecciones y tenemos las mediciones higiénicas y toda la gama de acciones que podemos ejecutar. Y ahora tenemos el cuarto, que es el monitoreo de las condiciones de salud, donde obviamente lo que necesito es conocer en términos de salud la morbilidad, es decir, qué está pasando en materia de salud, como uno laboral, porque recordemos que las enfermedades no son unicausales, es decir, una hipoacusia no se presenta solamente por exposición a ruido, se presenta también por exposición a sustancias ototóxicas. Una afectación de un síndrome de túnel del carpo no se presenta simplemente por el movimiento repetitivo. Las enfermedades son multicausales. Entonces, como líder de seguridad, para poder implementar acciones concretas en mi programa de vigilancia epidemiológica orientados al tema de salud, tengo que tener un diagnóstico que puede ser dado por el informe de condiciones, el informe de los exámenes médicos de ingreso o periódicos, o por el análisis y la caracterización del ausentismo por causa médica, o por el histórico o los procesos de calificación. Así que dentro de este componente, en el hacer llamado monitoreo de condiciones de salud, aparece el profesiograma y la puesta en marcha del profesiograma, planes de vacunación o inmunización, programas de reintegro, implementación de programas de alcohol y drogas, actividades de recreación y deporte, ojo con ese tema, seguimiento a la atención y los primeros auxilios. Aquí dentro de este monitoreo también aparece el componente del casino o de la cafetería o del área donde el personal ingiere alimentos, entre otros. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que tenemos un programa de vigilancia denominada estilo de vida saludable y vamos por un lado y el casino ofrece algo totalmente distinto. 250 gramos de proteína, 300 gramos de carbohidratos, 2 opciones de jugo súper dulce, no hay verduras, no hay alimentos saludables, entonces parece que estuviéramos en direcciones completamente contrarias. Por eso, ese componente del servicio de alimentación hace parte de mi hacer en mi plan de trabajo del programa de vigilancia que tengo implementado o que voy a implementar en este momento. ¿Qué se audita? ¿Qué se revisa? Para ver si esto realmente funciona, porque de pronto me puedo quedar solo con el tema de los exámenes médicos, o de pronto solamente me quedo con el tema de casino y alimentación, o de pronto solo me quedo con el tema de recreación y deporte porque tenemos un convenio con un gimnasio, inscribimos 50 personas, y en el primer mes fueron 5 y a fecha de hoy pues ya no fue nadie y esa plática se perdió. Entonces, lo que uno espera como resultado de este componente es que exista un procedimiento o unos lineamientos muy claros en materia de cómo se lleva a cabo la vigilancia en salud de mi población trabajadora. ¿Qué tipo de pruebas se realizan? ¿Cómo se realizan? El profesiograma como tal, cómo se clasifica la población, qué hago con esa población. Retomo lo que decía ahorita frente a los grupos de exposición similar. ¿Y qué hago si sale sospechoso? ¿Y qué hago si sale una restricción? ¿A quién se la comunico? Así que ese flujograma, que pudiera ser una opción bien amigable, bien sencilla y fácil de divulgar, sobre todo a los mandos medios, me va a permitir a mí evidenciar esa gestión efectiva que estoy haciendo en materia de monitoreo de las condiciones de salud de la población. Evalúo con base al puesto. ¿Para qué? Para prevenir accidentes, enfermedades. Entonces, debo tener flujogramas, documentos relacionados no solo del programa de vigilancia, sino de las pruebas. Si, por ejemplo, dentro de las pruebas complementarias realizamos radiografías, entonces, cómo se hace, qué se valida, qué aspectos se tienen en cuenta al proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Debo incluir dentro de este procedimiento confirmación diagnóstica, es decir, una persona que es remitida a una EPS porque presenta un patrón obstructivo en una espirometría o un descenso bilateral en una audiometría o presenta una afectación, un Tinel y un Fallen positivo, debo saber qué se va a hacer.
si se remite, si se hace algo, si se le notifica a alguien. ¿Y por qué es importante saber qué viene o qué conducta adopto? Porque lo que queremos es que no progrese la enfermedad, ¿verdad? Porque lo que queremos es que podamos identificar el agente de riesgo que probablemente pudiera estar incrementando o potencializando esa enfermedad, que se controlen los niveles de exposición, que se evalúe si las medidas que yo vengo trabajando en pro de el control de los agentes para que no afecte la salud, se realmente están sirviendo o no. Es decir, en pocas palabras, a veces hacemos tantas cosas, pero la gente se sigue enfermando. A veces hacemos tantas cosas, pero los resultados de las pruebas complementarias siguen disparados. Entonces, cuando yo tengo claridad de cuál es la conducta a seguir, es decir, no cierro el caso hasta que finalmente obtenga un resultado, o la persona es sana o la persona continúa en el estado sospechoso hasta que se defina su conducta, o lamentablemente ya es un enfermo por esta patología laboral y hará parte pues de mis estadísticas de enfermedades en estudio o de enfermedades laborales ya calificadas como tal, y ahí es a donde no queremos llegar. Esas son las estadísticas que no queremos. Gente ya con afectación, gente ya calificada, y no por el tema del reconocimiento, sino por la afectación en su calidad de vida, porque al final lo que se afecta es la calidad de vida del individuo. Ya no tendrá la misma disposición, la misma capacidad, ni las mismas de pronto oportunidades que cuando está sano como tal, ¿ok? Dentro de este hacer también aparecen los indicadores. Entonces, resumo: grupos de exposición similar, plan de formación, monitoreos ambientales dentro de los cuales están las mediciones higiénicas y las inspecciones, monitoreos de las condiciones de salud, todos los insumos que hay dentro del monitoreo de las condiciones de salud, en la revisión del ausentismo, los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico, la implementación del programa, la definición de procedimientos claros de qué hago, qué conducta sigo como tal, el seguimiento como tal a los trabajadores, haciendo énfasis en los grupos de exposición similar, alimentando esa base de datos para que podamos obviamente tener evidencia suficiente de cómo los estamos interviniendo. Pero no podemos tener programas de vigilancia si no medimos. Lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, dicen por ahí, no existe. Muchas veces quedamos tan agotados de tantas cosas que realizamos dentro de un programa de vigilancia, porque en algún momento de la historia entendimos que hacer vigilancia epidemiológica era hacer 500 actividades por mes, y al final mi gente se sigue enfermando. Y al final mi gente entra a procesos de calificación y son calificados como enfermos laborales. Entonces, algo está pasando, ¿cierto? Si no mido el avance del proceso, no solo la parte documental, sino los resultados, el impacto. Por eso les decía que el hacer está orientado a la implementación con impacto. Si yo no mido el impacto de cada una de las acciones antes descritas, muy probablemente voy a tener un buen indicador de cumplimiento porque lo que programé lo ejecuté. Pero vayámonos más allá. ¿Cuántas personas nuevas? ¿Cuál fue la incidencia de esta patología? ¿Cuántos casos nuevos se me presentaron de síndrome de túnel, de hipoacusia, de tendinitis, de hombro doloroso, de cáncer de pulmón? ¿Cuántos casos nuevos? Algo está pasando, y ahí la relevancia y la importancia que tiene el indicador, porque si bien es cierto, dentro del ciclo PHBA, dentro del sistema de gestión en seguridad y salud, mi programa de vigilancia se articula con los indicadores de estructura, proceso y resultado. Estos indicadores no tienen ningún sentido si no están diseñados a prueba de plastilina, diligenciados y analizados. Ahí aparece el componente del análisis tendencial. ¿Cuál es ese resultado que en este momento me está dando? ¿Es ascendente, es descendente? Definir entonces una ficha de indicador será fundamental para que todos, o yo como líder de seguridad o la persona que me reemplaza, todo el mundo pueda medir esa variable, esa situación de la misma manera, y podamos hacer análisis tendencial, es decir, podamos evaluar el trimestre, el semestre, año a año, y podamos medir con eso si las intervenciones que hemos llevado a cabo realmente están o no impactando. Esa ficha del indicador, hay diferentes esquemas, no es más que un Excel donde definimos cómo se llama, cuál es la fórmula. No puede ser que de manera arbitraria yo hoy crea que puedo medirlo de esta manera. No, tenemos mucha información. La normatividad nos ofrece mucha información relacionada a las fórmulas que se aplican para el indicador. Pero más allá de la fórmula, la meta, una meta aterrizada, coherente con la realidad de mi organización. Lo mido,
¿Qué hago con ese resultado? ¿A quién se lo comunico? ¿Qué hago con ese dato? En pocas palabras, para que a la hora de evaluar resultados haya una correlación entre los resultados de los exámenes médicos, el ausentismo, las condiciones y las enfermedades y los accidentes de trabajo de mi población. Es decir, que podamos ver que realmente eso que hicimos, esa caracterización, ese monitoreo, esa medición, esa inspección, realmente sí se está viendo reflejada en la condición de salud de mi población trabajadora. No puedo tener un programa de vigilancia sin un sistema de información, ¿cierto? Entonces, me devuelvo. Grupos de exposición similar, plan de capacitación, monitoreos ambientales, monitoreos en salud, sí, indicadores, sistema de información. ¿Por qué? Porque no puede pasar que me lleno de papeles y al final no tengo ni idea dónde están. Debe haber un procedimiento que indique qué se hace con la información propia del programa de vigilancia, dónde se custodia, qué cargo lo custodia, dónde están los formatos y los registros, dónde reposan las mediciones higiénicas, dónde reposan las evidencias del plan de formación, dónde reposan las mejoras efectuadas, dónde reposa la información o los registros relacionados con la selección y el suministro de EPP. Y ahí también tenemos una talanquera. Tenemos tanta documentación que parecería que al final todo se dispersa. Entonces, dejar en claro dentro del hacer del programa de vigilancia de qué manera manejamos, custodiamos la información será fundamental para el éxito de este programa. Y por último, la gestión del cambio. Pero doctora, ¿y qué gestión del cambio que tiene que ver con nosotros? Eso hace parte del sistema de gestión integral o los sistemas de calidad. ¿Qué tiene que ver eso con el programa de vigilancia epidemiológico? Muchísimo, señores. Muchísimo. Ahí en ese procedimiento macro dentro del sistema de gestión de calidad, dentro de nuestro sistema de gestión integrado, debe aparecer ese punto de articulación, de anclaje con el programa de vigilancia. No puede pasar en la organización que cambien el mobiliario y tenemos un programa de vigilancia de biomecánico, de ergonomía, como le queramos denominar, y nosotros no tenemos ni idea, es decir, no se nos consulta o no nos informa o no nos enteramos y se están introduciendo nuevos riesgos o se está potencializando con esa compra, con esa adquisición, un peligro que aparentemente ya estaba resuelto porque ya habíamos logrado mitigar esa situación. Entonces, sí es importante. Cuando, por ejemplo, tenemos compra de equipos, yo soy auditora a nivel nacional y asesora y visito muchos sectores económicos y me llamaba mucho la atención una planta de producción de vasos y la maquinaria que trajeron era alemana. Nuestra altura promedio en Colombia es 1.6. ¿Cuánto es el promedio de altura de un alemán? 1.8. Entonces, el plano sobre el que tenían que trabajar las operarias estaba muy por encima del 1.5, o sea, muy por encima de la cintura del ombligo y estaban presentando, tenían que hacer una elongación, un estiramiento y estaban presentando entonces afectaciones a nivel de hombro. Y entonces lo estábamos focalizando, era a la fuerza, a la obesidad, a otros factores y no al proceso productivo. Ese es un ejemplo claro de cómo intervenimos dentro de la gestión del cambio. Cuando hay modificación de equipos, de instalaciones, cuando se varían los diseños, cuando cambian los planos, no es que nos tengan que pedir el visto bueno, sino que tenemos que ser parte de ese proceso de gestión del cambio para manejar niveles aceptables de riesgo, para reconocer que se va a introducir uno nuevo y que obviamente podamos tener acciones concretas y específicas para entender o para tener claridad de que no se va a potencializar lo que ya resolvimos o no se aumente la gravedad de una situación ya existente. Entonces será fundamental este componente de gestión del cambio. Entonces resumo: grupos de exposición similar, plan de formación, monitoreo ambiental, monitoreo higiénico, monitoreo de las condiciones de salud, los indicadores, el sistema de información y la gestión del cambio. Y les aseguro que con eso podremos tener un gran árbol fortalecido, fuerte, robusto como tal, y un despliegue de unas ramificaciones concretas, específicas, que arroje el fruto que nosotros queremos en materia del programa de vigilancia epidemiológica, como es la reducción y el control de los eventos, de las enfermedades que aquejan a mi población trabajadora.
Yo no implemento un programa de vigilancia pensando que es un cúmulo de actividades sueltas. No, el programa de vigilancia nace o se implementa de una buena planificación. Tomémonos el tiempo para llevarla a cabo, para que nuestro hacer, nuestro desarrollo como tal, realmente surta lo esperado y se cumplan las expectativas que todos tenemos, ¿no? Porque hay mucho esfuerzo logístico alrededor de la implementación de un programa y para no terminar frustrados, ¿ok? Así que ese programa, en modo de resumen, será exitoso en la medida en que se ajusta a las características de mi organización. Si mi organización solo tiene 40 minutos para el desarrollo de los planes de formación, entonces la metodología tendré que adaptarla a ese tiempo, pero será una metodología específica, medible, concreta, productiva. No puedo pretender entonces un proceso de formación en 2 horas porque al final me voy a frustrar si yo soy. Ese programa de vigilancia será exitoso en la medida en que estoy analizando el contexto y la operación, en que analizo cuáles son los otros factores, otros determinantes asociados a esa patología, a ese accidente y son revisados a la voluntad de las partes. No hay programa de vigilancia que se pueda desarrollar o implementar si no hay voluntad de las partes y a una buena planificación que permita que la implementación alcance el objetivo propuesto. Hagámoslo. El camino no va a ser fácil, pero por algo somos los perseverantes, como decía Víctor Hugo, y hay que ver que sí somos perseverantes, ¿ok? De esta manera, y complementando con la bibliografía que tenemos allí, les agradezco el espacio y les agradezco que a través del chat puedan hacer las preguntas que bien consideren o nos puedan compartir experiencias propias del desarrollo o del hacer de un programa de vigilancia epidemiológica y esperarlos en la siguiente sesión donde vamos a hablar de sesgos de la información, toda esa cantidad de errores que aparecen por allí y que no filtramos o que no evaluamos y que nos llevan a tomar acciones que de pronto no son las más adecuadas. Doy el espacio, Angélica, para que volvamos a evaluar. Listo, Doc. Entonces vamos con el sondeo y luego hacemos las preguntas. ¿Te parece o quieres que respondamos? Claro que sí. No, el sondeo y luego las preguntas. Listo, perfecto, Doc. Entonces vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo final. Ingeniero Fernando, ¿nos ayudas por favor con las preguntas del sondeo? Bueno, mientras que aparecen las preguntas del sondeo, por favor, en el chat, bueno, sí, tenemos inquietudes y todas las preguntas. Sí, Doc. Bueno, mientras podemos establecer un tema técnico que tenemos con el sondeo, vamos a hacer a leer algunas de las preguntas que tenemos. Bueno. Me parece bien. Bueno, por aquí el señor Gustavo Adolfo, un saludo, buenos días desde la Policía Nacional. Aquí la señora Elvis Londeres López Hernández pregunta, ¿cada cuánto hacen estas capacitaciones? Estas capacitaciones se realizan todos los días 8, 11 y 2 de la tarde, diferentes temáticas. Pueden revisar el cronograma en Posipedia. La señora Marcela Pacheco dice, buenos días, excelente charla. ¿Podemos obtener la grabación? Claro que sí, la grabación la encuentran en Posipedia. En comunidades se encuentra la comunidad de la doctora Miriam y allí van a encontrar la grabación de esta y de todas las acciones educativas que hemos realizado. Desde el municipio de Moñitos, Córdoba, el señor Deimer de Jesús. Bueno, entonces ahora sí, ingeniero, vamos a dar inicio al sondeo. La primera pregunta de nuestro sondeo final dice, ¿cómo se denomina el grupo de trabajadores que labora en la misma área y se expone a los mismos riesgos materiales y procesos? A, grupo de exposición similar, B, grupo de exposición mayor y C, grupo de exposición prioritario. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren correcta. Bueno, vamos a conocer el resultado. Dice A, grupo de exposición similar 79%, B, grupo de exposición mayor 9% y C, grupo de exposición prioritario 12%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta y esa respuesta, doctora? Nos fue mucho mejor. Habíamos obtenido un 61%. Recordemos, es grupo de exposición similar. Sí, efectivamente es el grupo prioritario, pero las iniciales GS significan grupo de exposición similar y será nuestro foco, nuestra población objeto del programa de vigilancia. Así que complacida con ese resultado por ustedes. Sí, aumentamos. Nos fue muy bien. Vamos con la segunda pregunta.
El plan de capacitación de un programa de vigilancia será exitoso cuando A. Cuente con un diagnóstico de necesidades. B. Definan su metodología, temas y cobertura. C. Definan su metodología, la estrategia pedagógica. D. Cuente con indicadores. E. Todas las anteriores. Bueno, conozcamos el resultado de la segunda pregunta. Dice A. Cuenta con un diagnóstico de necesidades, 4%. B. Defina en su metodología temas y cobertura, 0%. C. Defina en su metodología la estrategia pedagógica, 0%. D. Cuente con indicadores, 2%. Y E. Todas las anteriores, un 94%. ¿Qué tal esa respuesta, doctora? ¿Bien? Incrementamos. Nos fue súper bien, importantísimo. Plan de formación, sin diagnóstico, sin metodología y sin indicadores, señores, nos desgastamos. Entonces, a seguir trabajando en esos elementos mínimos para que ese plan de formación sea exitoso. Bueno, Doc, y vamos con la tercera y última pregunta del sondeo. Los programas de vigilancia deben tener un procedimiento de gestión del cambio para A. Identificar nuevos riesgos. B. No potencializar los peligros ya resueltos. C. Para ajustar las intervenciones. D. No aumentar la gravedad de un riesgo existente. E. Todas las anteriores. Bueno, vamos con el resultado de la tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Dice A. Identificar nuevos riesgos, 6%. B. No potencializar los peligros ya resueltos, 0%. C. Para ajustar las intervenciones, 2%. D. No aumentar la gravedad de un riesgo existente, 2%. E. Todas las anteriores, un 90%. ¡Wow! Lo mejor. Incrementamos muchísimo. Habíamos alcanzado el 73%. Y nos complace mucho que ese concepto de gestión del cambio esté ahí presente dentro de los programas de vigilancia. Así que nos fue mucho mejor. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por sus respuestas y a ti muchas gracias por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Claro que sí. Un abrazo fuerte a todos y los esperamos en la próxima sesión. Hasta pronto. Bueno, gracias, doctora. Queremos hacerles en esta oportunidad una invitación a todas las personas del departamento del Huila. Es el turno para el Congreso Técnico de Promoción y Prevención 2024 Huila Más Positiva, que se realizará en Neiva este próximo 22 de agosto. Entonces, la invitación es para que se inscriban a través del enlace que dejamos en el chat o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que es completamente gratis, que tendremos expertos técnicos, artistas de prevención en conciertos, simuladores de realidad virtual y muchas más sorpresas, entonces no se lo pierdan. Agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y su participación. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje de Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar la grabación de esta acción educativa, las memorias y muchísima más información de nuestro Plan Nacional de Educación multimodal para que pues ingresen y se inscriban. También los invitamos a que conozcan los talleres web que tenemos en www.posipedia.com.co/talleres web o a través de nuestro canal de WhatsApp. En este momento aparece en pantalla un código QR que pueden escanear. Él los va a llevar al canal en WhatsApp. A mano derecha van a encontrar un botón que dice seguir. Allí le van a dar clic y ya automáticamente hacen parte de nuestra comunidad. Allí van a encontrar los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias que tenemos, el cronograma semanal y mucha más información. Entonces la invitación es a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp y hagan parte de esta comunidad. Les recordamos a todos nuestros asistentes que el certificado de esta acción educativa estará disponible para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles una vez finalizada esta acción educativa. Los podrán encontrar en Posipedia en la sección Edúcate. A continuación les vamos a dejar con un video de uno de los congresos realizados el año pasado para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestros congresos y estén pendientes que pronto estaremos en su ciudad. Que tengan un feliz resto de día. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico, es la prevención de los riesgos laborales
sociales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.